Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar algunos de los conceptos más importantes que hemos visto en la documentación asociada a este tema acerca del uso de las funciones en nuestros programas en C. Bien, las funciones son una de las herramientas más útiles y que a lo largo de vuestra vida profesional veréis que vais a utilizar a la hora de desarrollar programas. Una función no es ni más ni menos que un conjunto de sentencias las cuales están identificadas por un mismo nombre. Y la idea es que este conjunto de sentencias yo las pueda invocar y su ejecución me pueda devolver un valor en nuestro programa. Como podéis observar, el concepto de función es muy similar al concepto matemático de función, puesto que unas funciones matemáticas recibe unos parámetros, ejecuta una operación y devuelve un valor. Pues ese concepto se puede trasladar al lenguaje de programación de forma que yo en mi programa puntualmente pueda referenciar a la ejecución de una función que sé que va a recibir unos valores y me va a devolver un resultado. ¿Por qué son tan útiles las funciones? Pues por múltiples motivos. En primer lugar, porque nos permiten organizar un programa en distintas partes. Yo puedo crear en mi programa distintas funciones y cada una realiza una operación distinta. También nos permite evitar duplicidad, de forma que si en mi programa yo tengo necesidad, por ejemplo, de calcular la media de dos números de forma repetida, yo no tengo por qué repetir ese código de calcular la media de forma consecutiva. Yo puedo crear una función que me haga esa operación e invocar esa operación cada vez que yo necesite calcular esa media. Y por último, una utilidad que es fundamental a la hora de realizar buenas aplicaciones software es la reutilización de código. La idea de que cuando yo desarrollo otros nuevos programas y necesito funcionalidad similar a la cual he desarrollado previamente, pues pueda recurrir a esos programas anteriores, identificar funciones y recuperarlas, reutilizar ese código y utilizarlo en la nueva aplicación que estemos desarrollando. Por este motivo, las funciones y su correcto uso es uno de los pilares fundamentales a la hora de desarrollar programas en C. Bien, el tipo que tiene, la forma que tenemos de declarar una función es la siguiente. Como podéis observar, debemos indicar el tipo devuelto por la función, debemos de proporcionarle un nombre a la función, que deberá de ser único en nuestro programa, luego un conjunto de parámetros que va a recibir esa función, estos parámetros están entre paréntesis, y luego vamos a tener una declaración y sentencias, es lo que se llama el cuerpo de sentencias de una función. Bien, respecto al primer elemento, respecto al tipo devuelto, esto lo que se refiere es al tipo de datos que tiene el valor devuelto por la función. Pues por ejemplo podemos tener una función que calcule la media de dos números y el tipo que devolverá pues puede ser un entero o lo habitual será que devuelva un real. ¿De acuerdo? El poner el tipo que devuelve una función es obligatorio en el uso del estándar C99 de C, no se puede omitir. Si se nos da la circunstancia de que estamos creando una función que no devuelve ningún valor, todo es posible, en el valor de tipo devuelto debemos de utilizar la palabra reservada void. De lo contrario, estaremos obligados a indicar cuál es el tipo de datos que devuelve nuestra función. El nombre de la función no es ni más ni menos que un identificador que debe ser único en nuestro programa y el cual será el que empleemos en nuestro programa principal para invocar la ejecución de esta función. Cada vez que referenciemos a este nombre, el compilador entenderá que queremos invocar a esta función, pasarle ciertos parámetros y ejecutar las operaciones que ahí se encuentran. Los parámetros que recibe una función no es ni más ni menos que la información o es el medio que tiene para recibir información la función. La función recibe esta información, estos parámetros, los usa como entradas, realizará ciertas operaciones y en base a esas operaciones devolverá un valor. Pues bien, estos parámetros se van a especificar de forma que serán variables locales en nuestro programa. La especificación de cada uno de estos parámetros es muy similar a la declaración de variables que hayamos estudiado en la asignatura. Básicamente cada parámetro estará separada por una coma y para declarar un parámetro será tipo de datos y nombre. Pues por ejemplo, int valor A, int valor B. Pueden ser perfectamente diversos tipos de parámetros en nuestro programa. Tal y como se explica en la documentación asociada a este tema, recordar que el paso de parámetros a una función en C es siempre por valor. Esto es, cuando nosotros invocamos a una función y le pasamos unos parámetros, estos parámetros se copian a la función, de forma que las modificaciones que infrinja la función sobre los parámetros que reciba no afectarán externamente al programa que está invocando esta función. Y por último, respecto al uso de parámetros, debemos de tener en cuenta que si estamos diseñando una función que no va a recibir ningún tipo de parámetros, debemos especificarlo con la palabra reservada void entre paréntesis.
Por último, el cuarto elemento que tiene una función es el cuerpo de sentencias. Básicamente aquí lo que vamos a encontrar es un conjunto de declaraciones y sentencias que va a tener la función y la que le permite realizar las operaciones y el propósito para el cual ha sido creada esta función. Obviamente no debemos olvidar que dentro de este cuerpo de sentencias nosotros podemos declarar, por ejemplo, aquellas variables que nos interesen, pero siempre debemos de tener presente que las variables que se declaren dentro de una función, su visibilidad es local a esta función. Fuera de esta función las variables estas no existirán, solamente tienen un ámbito local. Si la función debe devolver algún tipo de datos, porque así lo hemos especificado en su declaración, debemos utilizar la sentencia return y el valor que deseemos devolver. Y debemos de cuidar que la función siempre devuelva algún valor para todos los casos posibles. Si estamos teniendo distintos flujos de ejecución condicionales, para cada flujo de ejecución condicional, cada if, por ejemplo, cada switch, cada caso, debe de haber un return. No puede ser que haya algún caso de ejecución donde la función no haga un return de un valor. Si la función no devuelve ningún valor, y lo hemos así indicado mediante la palabra void, el uso de return es perfectamente omitible, no es obligatorio que exista la sentencia return para devolver un valor. Respecto a cómo usar la función en nuestro programa, es bastante simple. Básicamente, si en un punto de nuestro programa nosotros deseamos invocar a una función, es tan fácil como indicar su nombre y entre paréntesis aquellos parámetros que le queremos proporcionar a la función. Por ejemplo, como podemos ver en la transparencia, podemos invocar a una función que se llama media, le pasamos dos variables, x e y, que tendrán un valor en nuestro programa, y el valor que devuelve media lo almacenamos en la variable m. Como podéis ver, esta llamada a esta función recibe unos parámetros x e y y devuelve un valor que se almacena en el valor m. Podemos tener una alternativa, y es que podemos tratar funciones que reciban parámetros pero no nos devuelvan valores, ¿vale? El tipo devuelto sería void. En este caso, por ejemplo, tenemos la llamada a la función mover ficha, que queremos mover una ficha, pues por ejemplo en un juego, en un tablero, a la posición IJ. Pues bien, si invocamos a esta función vemos que solamente vamos a recibir unos parámetros, vamos a proporcionar unos parámetros, pero no vamos a recoger un valor de esta función, ¿de acuerdo? Por eso, a diferencia de media, no vamos a asignar el valor devuelto a ninguna variable, porque la función no nos devuelve nada. Y tendríamos el caso de funciones más simples, donde no reciben parámetros y no devuelven valores. Pues por ejemplo podemos tener una función como mostrar mensaje, donde no recibe nada ni tampoco devuelve nada. En este caso, ya invocar esta función es tan simple como indicar su nombre, los paréntesis, vacío, no habrían parámetros, y punto y coma para finalizar la sentencia. Otro aspecto que me gustaría remarcar, para que quede bien claro, es dónde se deben declarar las funciones en nuestro programa para que se pueda hacer un correcto uso de las mismas. Lo habitual será que la declaración de las funciones sea previa al uso de las mismas. Por ejemplo, en el código que podéis ver en la transparencia, tenemos la función media, la cual está declarada antes del cuerpo principal de nuestro programa, de la función main. De este modo, cuando hacemos el printf e invocamos a la función media, el compilador no va a tener problemas, porque sabe que media es una función que leyó su contenido, su declaración previamente. Sin embargo, en ocasiones van a surgirnos el problema de que no vamos a poder declarar funciones antes de que éstas sean empleadas. En este caso, si no es posible, lo que al menos deberemos indicar es el prototipo de la función. Indicar el prototipo de la función, como podéis ver en la transparencia, no es ni más ni menos que por lo menos declarar la función donde indiquemos el tipo devuelto, el nombre de la función y los parámetros que recibe la función. Y no indicaríamos el cuerpo de sentencias. Punto y coma, y este sería el prototipo de la función. De este modo, cuando el compilador ejecute la función main y esté compilando el printf, verá la función media y sabrá información básica de la misma. Sabe qué parámetro recibe, sabe qué tipo de valor devuelve y podrá hacer una compilación correcta del programa. Y esto no tiene nada que ver para que posteriormente lo que es la declaración de la función media y la definición de ese cuerpo de sentencias que le dan contenido a la función, no hay ningún problema que esto esté posterior, puesto que nosotros previamente le hemos proporcionado un prototipo. Sea como fuere, como podéis observar, al compilador le tenemos que dar información de la función para que haga una correcta compilación del programa, ya sea porque la función se ha declarado y definido previamente al uso, o ya sea porque hemos definido un prototipo y la declaración de la función puede venir más tarde. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Gracias por vuestra atención.